Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros vamos a presentar el tema del lugar geométrico y cónicas. Nuestro equipo está conformado por Urquiza González, Cristian Bryan y Mora Hinojosa Edgar. ¿Qué es el lugar geométrico y qué son las cónicas? Se llama lugar geométrico un conjunto de puntos que cumplen una determinada propiedad. La propiedad geométrica que define el lugar geométrico tiene que traducirse al lenguaje algebraico de ecuaciones, y nuestros ejemplos serían las cónicas. ¿Qué son las cónicas? Se le denomina cónicas a todas las curvas intersección entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, tiene las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en 4 tipos: parábola, elipse, hipérbola y circunferencia. Principales aplicaciones. Las curvas cónicas son importantes en astronomía. Dos cuerpos masivos interactúan según la ley de gravitacional universal. Sus trayectorias describen secciones cónicas y su centro de masa se considera en reposo. Si están relativamente próximas, describirían elipses. Si se alejan demasiado, describirían hipérbolas o parábolas. También son importantes en aerodinámica y en su aplicación industrial, ya que permiten ser repetitivas por medios mecánicos con gran exactitud, logrando superficies, formas y curvas perfectas. La circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Es una figura geométrica cerrada cuyos puntos están a una distancia constante r, llamado radio, del centro, c, mejor conocida como el perímetro del círculo. Como podemos ver en la imagen, el radio es la línea que va del punto central a cualquier punto de la circunferencia. Los elementos de la circunferencia. El centro es el punto interior que está a una distancia r de todos los puntos de la circunferencia. El radio es el segmento r que une el centro de la circunferencia con cualquiera de sus puntos. El diámetro, segmento d que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro. Su longitud es el doble que la del radio. Aquí lo podemos ver. R va del centro por ese punto de la circunferencia y el diámetro pasa por el centro de la circunferencia y va de un punto a otro punto de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia. Los puntos de la circunferencia x, y son aquellos que cumplen la ecuación x menos c1 al cuadrado más y menos c2 al cuadrado igual a radio al cuadrado. Aquí que podemos decir, siendo c es igual a c1, c2, como lo vemos en la imagen, c igual a c1, c2. El centro del radio de la circunferencia. Esta ecuación reúne todos los puntos x, y que están a una distancia r del centro del centro. En el caso particular, una circunferencia del centro 0, 0 se ecuación bien elevada por x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Longitud de la circunferencia. Se define como el perímetro. Es el total de lo que mide. Es igual a 2 veces el radio por pi, o lo que es lo mismo el diámetro de la circunferencia por pi. L igual a 2 por pi por radio igual a pi por diámetro, donde r es el radio y d el diámetro de la circunferencia. Vamos con la parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija del mismo plano llamada bisectriz, como vemos en la siguiente imagen. Elementos de una parábola. El foco F es el punto fijo. Los puntos de la parábola equidistan del foco y de la bisectriz. Lo podemos ver aquí, foco. El punto F. Bisectriz es la recta fija de los puntos de la parábola que distan de la bisectriz y el foco. Aquí podemos ver, es la recta de radio vector, es el segmento R que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. Es igual el segmento perpendicular a la bisectriz desde el punto correspondiente. Aquí lo podemos ver, R. Eje es la recta E perpendicular a la bisectriz que pasa por el foco y el vértice. Es el eje de simetría de la parábola. El punto E, el eje, se podría decir el eje X. Vértice es el punto B de la intersección del eje y la parábola. Lo vemos donde chocan. Distancia focal, distancia entre el foco y el vértice. AP entre 2. Puntos interiores y exteriores. Las parábolas dividen el plano en dos regiones. Los puntos que están en la región del foco se llaman puntos interiores. L. Aquí se muestran. Mientras que los otros son los exteriores, los puntos J. La elipse. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de la distancia entre los dos focos puntos interiores
fijos F1 y F2, como muestra la imagen, es constante, es decir, para todo punto A de la elipse la suma de las distancias D1 y D2 es constante. Elementos de una elipse. Focos son los puntos fijos F1 y F2 que generan la elipse. La suma de los dos, cualquier punto de la elipse a los dos focos D1 y D2 es constante. D1 más D2 igual a 2 por A. Distancia focal. Distancia entre los dos focos F1 y F2, 2C por C es la semidistancia focal. Centro es el punto medio de los dos focos, representada por la O. Aquí lo vemos en imagen cada uno de estos puntos que estoy mencionando. Semieje mayor, longitud del segmento OL o OK. La longitud es mayor o igual en el caso de la circunferencia a la del semieje menor. La suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los focos es constante. Esta es igual a 2 veces el semieje mayor. Semieje menor, longitud del segmento OJ o L. Ambos semiejes son los dos de simetría de la elipse. Se cumple que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, que es como, por ejemplo, se ve muy parecido al teorema de Pitágoras. Radios vectores. Los radios vectores de cualquier punto de la elipse P, X, Y son los dos segmentos que los unen como los dos focos, PF1 y PF2 en el dibujo de 1 y de 2. Vértices son los puntos restantes de la intersección de la elipse con la recta que pasa por los focos F1, F2 y su perpendicular pasa por el centro, es decir, son los puntos I, J, K y L. Podemos ver la imagen, se forma un triángulo equilátero que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La hipérbola se puede definir como una cónica, siendo la intersección del cono con un plano que no pase por su vértice y que forme un ángulo con el eje del cono menor que el ángulo que forma con el eje generatriz G del cono. Aquí podemos ver una hipérbola. Elementos de la hipérbola. Focos son los dos puntos fijos F1 y F2. Aquí los vemos, F1 y F2. Radio vector es la distancia R de un punto de la hipérbola a cualquiera de los focos. La vemos como P. Aquí la vemos, distancia de P a cualquiera de los focos de F1 y F2. Eje focal es el eje de simetría E que une a los dos focos, también se llama eje transverso. Es el eje, podríamos decir que es el eje de el eje X. Eje no transverso es la mediatriz T del eje focal. Podríamos decir que es la línea de la Y. Centro es el punto medio O de los dos focos, también se puede definir como la intersección del eje focal y el transverso. Es el centro de los dos. Tiene la misma distancia del foco 1 al foco 2. Vértices son dos puntos de intersección del eje focal con la hipérbola B1 y B2. Aquí lo vemos, donde se puede decir que se intersecta la hipérbola con el eje. Distancia focal es la distancia 2C entre focos, también se nota como F1 y F2, lo que decíamos anteriormente, es la distancia entre los dos focos F1 y F2. Eje real es la distancia 2A entre vértices. La distancia entre vértices B1 y B2. Eje imaginario y la distancia 2B de los puntos B1 y B2. Los puntos B1 y 2 se generan como vemos en las relaciones entre semiejes. Así pues, existe una relación entre los semiejes y la distancia focal. C2 igual a C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Asíntotas son las líneas rectas A1 y A2. Es la línea recta que forma la hipérbola, que se aproximan a la hipérbola en el infinito. Puntos interiores y puntos exteriores. La hipérbola divide el plano en tres regiones, dos regiones que contienen un foco cada una y otras sin ningún foco. Los puntos contenidos en las regiones con un foco se llaman interiores y los exteriores. Aquí los podemos ver, puntos interiores y exteriores. Tangentes de la hipérbola. Sobre cada punto P de ambas ramas de la misma, cada tangente es la bisectriz de los dos radios vectores del punto P, P1. Podemos ver la tangente. Estas serían las referencias.
Buenos, buenas noches, mi nombre es Edgar Mora y voy a presentar lo que son las ecuaciones. En esta primera diapositiva voy a presentar lo que son las ecuaciones de la circunferencia. En el primer punto es cuando la ecuación de la circunferencia se encuentra en el origen, o sea, en el 0, 0. La ecuación sería muy simple, es x cuadrada más y cuadrada igual a r, que es el radio cuadrado. Pero en el caso que él no esté en el centro, se utiliza una diferente, que es x menos h al cuadrado más y más menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Como podemos notar, esta es similar a la primera ecuación, pero restándose h y k, que vienen siendo nuestras coordenadas. Si metemos un poco de lógica, nos podemos dar cuenta que es para regresar el centro al origen, pero ya es conforme uno va descubriendo lo que te va expresando cada una de lo que te va expresando cada fórmula, ¿no? Para poder entenderlas de simple vista, con tu simple análisis. En esta segunda les voy a presentar lo que son las ecuaciones de la parábola. Como podrán ver, es similar. Es x más p al cuadrado igual a x menos p al cuadrado más y al cuadrado. Algo que hay que resaltar, pues, es de que las variables, lo que son la p, se van a cambiar, ya que p disculpa, es la distancia focal. Para este necesitamos dos valores, lo cual van a ser la vértice y el foco. Pues aquí en la diapositiva aparecen todas las constantes, bueno, todas las propiedades de una parábola. Teniendo una vez el vértice y el foco, se saca lo que es la directriz y la distancia que te da. Ya conforme las restas y todo el procedimiento, se van obteniendo todos los demás datos para poder sustituir todo en la ecuación. Otra ecuación sería la ecuación de la elipse. Como podrán ver en esta ecuación, yo escogí esta ecuación porque es un poco más compleja. Creo que esta es la que se puede aplicar en todos los casos. Se dan cuenta, es x menos x subíndice 0 al cuadrado. ¿Por qué x subíndice 0? Esta nos da, si esta se utiliza para cuando para cuando una elipse no está en el centro. Pero si fuera en el centro, nuestra ecuación sería x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Pero como esta funcionaría para cualquier otra, entonces ya se agrega la resta. Igual como en el círculo, cuando no está el origen en el centro, funciona igual. Aquí mismo dice abajo que x sub índice 0 y y sub índice 0 son las coordenadas de x y y del centro de la elipse. Entonces, si estuviera en el 0, pues no ocuparía ningún valor. A es el semieje de las abscisas y B es el semieje de la ordenada. Entonces, este sería la ecuación de la elipse. Y por último, presentaría lo que es la ecuación de la hipérbola. En este caso, si se dan cuenta, bueno, si vamos notando, cada una de las ecuaciones van teniendo algo de similitudes. Esta con la hipérbola y la elipse son muy similares. Lo único que cambia es el signo. Como les digo, esta sería una hipérbola en el origen. En dado caso que no fuera en el origen, tuviera números, por ejemplo, y al cuadrado más 1, y se estuviera moviendo el origen. Ya sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2 sobre b al cuadrado igual a 1. Como puedo notar, pues aquí te viene marcando lo que son los focos, el centro y los vértices. También se puede notar en la parábola. Bueno, esta ecuación que escogí para la parábola sí está un poco más compleja, se ve un poco más diferente que la circunferencia, pero ya conforme se empieza a trabajar con ejercicios, ya después con simple vista ya dices tú, ese es un círculo, esa es una parábola, es una elipse. Ya vas resaltando las propiedades de cada una. Por ejemplo, para el círculo, pues se necesita para que tú lo puedas mirar y que sea y reconocer que es un círculo, es que el cuadrado de x más y al cuadrado igual a una constante al cuadrado, que en este caso sería el radio. Para la hipérbola es un poco más complejo, como lo comentaba, por la fórmula que escogí. Para la elipse es lo mismo, es x al cuadrado sobre un número al cuadrado más
y al cuadrado sobre otro número al cuadrado, pero lo importante es que están igualados a 1. Muchas veces, si se iguala a 0, ya es algo diferente. De hecho, pues una elipse vendría siendo como un óvalo y como aquí lo pueden notar, la función es resta, por lo tanto también se iguala a 1 y esta ya viene siendo una hipérbola. No sé si conozcan la función de la hipérbola, no puse un ejemplo, pero es como si fueran dos u's eh, volteando hacia el lado contrario, dándose la espalda. Por mi parte sería todo y muchas gracias.